Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer al Colombo por esta invitación, al profesor Pedro por ser el ángel de la guarda y el que hace este tipo de invitaciones a estos espacios. Y bueno, como les comentaban, digamos que mi interacción en este espacio de estrategia archivo nace más que todo desde la idea de mostrar un poco cómo ha sido mi proceso de relación entre arte y la ciencia, porque como les acaban de comentar, yo vengo desde el área de la biología y he venido como construyendo un camino más desde la divulgación científica, en donde empecé a encaminar todo mi trabajo desde la maestría. Entonces acá precisamente voy a hablar de cómo fue ese desarrollo investigativo y creativo en la maestría para generar esta relación entre el arte y la ciencia. Antes que nada quiero pues como nombrar el título de mi trabajo, que fue Gabinete de Curiosidades, Protomuseos para Convergencias entre Artistas y Naturalistas, y en el que además tuve el acompañamiento del profe Pedro como asesor. Entonces, como para empezar a hablar de esto, les cuento de dónde nació la propuesta, y esta propuesta nace principalmente desde un ejercicio de memoria, y es desde esa idea del ser naturalista o el ser coleccionista desde niño, desde ese niño curioso que iba a la casa de la abuela, que se interesaba por entender un poco los animales que veía en el jardín de la abuela, y que en medio de sus interacciones infantiles empezaba a colectar insectos, a quitarle las alas a los grillos y a jugar con esos animalitos, ¿cierto? Precisamente esta palabra del ser naturalista, más adelante también vamos a hablar un poco más, viene un poco desglosado de los naturalistas científicos que existieron entre el siglo XVI y XVIII y que estuvieron viajando por todo el mundo haciendo investigación que ahora para la ciencia es investigación de base muy importante para muchas de las teorías científicas actuales. Entonces, acá como en este esquema les muestro un poco como ese espiral investigativo en el que me empecé como a meter yo en esa propuesta. Y como les decía, digamos que al venir del área de la ciencia, que es un poco más técnica y esquemática, era extraño también como empezar a buscar ese lado más sensible desde el naturalismo y desde el arte. Entonces mi palabra clave durante toda la investigación fue la curiosidad, como esa búsqueda para encontrar un poco o indagar un poco en las exploraciones y expediciones. Bueno, lo siguiente es que esas expediciones en el jardín de la abuela terminan siendo para mí unas expediciones en esos jardines habitados, y en donde empiezo como a recorrer y a entender un poco la labor del naturalista y en este caso del coleccionista. Y luego, cuando ya estaba en biología, recuerdo una clase que era la clase de ornitología de aves, donde empezaba el profesor como dando un contexto histórico de cómo se fue dando la investigación científica en ornitología, y nos mencionó la palabra Gabinete de Curiosidades o Cámara de Maravillas, y les voy a hablar un poco de lo que es eso en la siguiente diapositiva. Pero entonces ahí empecé a entender un poco esa relación entre lo que yo hacía de coleccionar objetos como semillas, hojas secas, animales muertos, partir desde la memoria y llevarlo a esa práctica de coleccionismo, que es precisamente la que llevo a investigar en ese trabajo. Entonces, digamos que una de las preguntas principales acá es si se puede raptar esos discursos de otras áreas del conocimiento para usarlos en otra área diferente como lo es el arte.
Y ahí yo empiezo como a indagar un poco en esas prácticas científicas, que ahorita vamos a hablar un poco más de ello, y cómo las utilicé para generar como indagaciones investigativas en arte. Bueno, entonces, un gabinete de curiosidades, gráficamente podría verse como esta imagen. Los gabinetes de curiosidades eran precisamente esos espacios que eran habitados por las diferentes colecciones y acumulaciones de los naturalistas de la época, y que eran liderados principalmente por estos investigadores, pero porque la corona daba la orden de ir a investigar esas zonas o esos territorios en los que se tenía poder. Entonces todos estos objetos colectados eran llevados a estos espacios, a los castillos de la realeza, y en principio no eran unos espacios abiertos al público. Por eso se hablaba más de una acumulación, porque era como las cositas curiosas que tenía el rey. Más adelante esto terminó siendo la base de los museos actuales, y ya se empieza a hablar precisamente, como lo mencionaba Quinaya en su presentación, de un archivo, y también se empieza a generar como una bifurcación. Si vamos a hablar de esa primera instancia de los museos o esos protomuseos, estamos encontrando en un mismo espacio colecciones de arte, de antropología, de ciencia, pero luego, y los invito a que pensemos un poco como en ese árbol evolutivo, hablando desde la ciencia, luego se empezaron a desglosar en diferentes ramas, y ahí empezamos a ver que el arte y la ciencia empiezan a tomar dos caminos diferentes, y se empiezan a generar curadurías específicas para cada categoría. Entonces ahí ya podemos hablar de un museo de ciencias naturales o un museo de arte, ¿cierto? Pero me voy a ubicar precisamente en ese nodo común entre el arte y la ciencia, y desde ahí es donde voy a estar enunciando toda como mi relación investigativa con el proyecto. Bueno, ahora, ¿cómo configurar un gabinete de curiosidades a partir de esas estrategias de clasificación en ciencias y en artes? Primero hice como 3 ejercicios más desde la conceptualización del proyecto, y fue como establecer relaciones en esas prácticas de clasificación y tratar de encontrar ese diálogo entre el arte y la ciencia, que es precisamente este nodo común que les acabo de mencionar, como ese espacio que sería el gabinete, donde encontramos al arte y la ciencia dialogando en un mismo sentido. Luego, y ahora también vamos a indagar un poco más en esto, es cómo hablar de esa relación arte-ciencia en la actualidad, partiendo del hecho de que les acabo de mencionar, que hubo un momento histórico en donde el arte y la ciencia tomaron caminos diferentes, y ese nodo común para mí va a ser la escritura creativa. Es la forma en la que encontré que podría reconocer esas prácticas de cotidianidad y relacionar el coleccionismo con la clasificación. Y lo otro también hace parte como de otro interés investigativo, y es relacionar todo este sistema de clasificación, que cuando hablo de ciencia hablamos de taxonomía, ahora vamos a indagar ahí, pero también con lo urbano. Entonces hay un tercer momento en donde evidencio los procesos de la relación entre las prácticas artísticas de archivo y el espacio urbano, que yo lo llamo taxonomía del urbano. Entonces vamos a hacer como un recorrido por las rutas que exploré como para desarrollar la investigación desde esta pregunta inicial. Empecé, como les dije, a generar ese sistema de relaciones entre diferentes conceptos, y empiezo a relacionar precisamente el jardín o el bosque desde esas indagaciones de niño y también de estudiante universitario con lo que fueron los gabinetes y las colecciones. Luego, ya en la maestría, digamos que el panorama se expande un poco más, hablando de la naturaleza y la estética y cómo ellas pueden dialogar en un mismo sentido. Y como, digamos, pues como hablo tanto de los naturalistas, es importante mencionar estos viajes. Entonces, cómo estos viajes, además de contener o de generar colecciones, también cuentan un montón de historias
y cómo se van a relacionar más adelante con esa escritura creativa y poesía que empiezo pues como a trabajar yo. Y trabajando un poco también desde la arquitectura urbana y el arte ecológico, que es como lo que engloba también mi exploración artística como biólogo. Entonces vamos a hablar un poco de esas metodologías y cómo influyeron en los diferentes momentos de mi proceso, desde la reflexión teórica, desde la propuesta creativa y desde la configuración creativa final, que es básicamente el cuerpo de obra. Entonces, desde esta reflexión teórica, en esas prácticas arte y archivo, yo me sitúo en dos espacios diferentes, uno desde la ciencia y otro desde el arte. Y para eso tengo como unos referentes muy importantes en mi investigación, que desde la ciencia son grandes naturalistas como Charles Darwin, con su teoría de la evolución, Carlos Linneo, que es el padre de la clasificación binomial, que la clasificación binomial es la forma en la que el método científico determina cómo una especie se nombra, es decir, gracias a la metodología especificada por Linneo, es que podemos hablar que nosotros como especie, el ser humano se llama Homo sapiens, y cómo esa clasificación de dos nombres empieza a diferenciar una especie de otra. Y ya desde el punto de enunciación del arte, encuentro dos referentes muy importantes para mí. Uno de ellos es Ana María Guasch, con sus trabajos de investigación en arte y archivo, y Avi Barbu, que fue también una persona que se dedicó a generar un sistema de relaciones entre parámetros de historia del arte, ¿cierto? Entonces, un poco, ya les voy a hablar de ellos más a fondo. Este primer capítulo de mi investigación se tituló La fascinación por la extrañeza, y precisamente es un compilado historiográfico de esos viajes y esas expediciones, y cómo a través de la historia se fue dando o se fue diversificando el concepto de gabinete y de colección. Entonces acá les quiero mostrar como el referente que les acabo de mencionar, y es Avi Barbu con su Atlas Mnemosyne, que fue precisamente ese archivo visual que transgrede esa linealidad temporal de la historia del arte. Y él lo que hacía era agrupar en estas paneles diferentes imágenes de historia del arte de diversas procedencias, y empezar a generar como unas afinidades semánticas y morfológicas, en donde finalmente él tiene un montón de paneles con relaciones o con sistemas de relaciones que él agrupó a partir de las imágenes. Otro referente ya más contemporáneo es Santiago Carmona, que es un artista, de hecho es de acá de Manizales, y Santiago lo que hace es relacionar un poco como toda esa relación del urbano con su trabajo artístico, y esta obra en particular me llamó mucho la atención porque él lo que hacía era generar como esa clasificación taxonómica, pero de la basura, de los desechos de un espacio donde él hizo pues como todo este desglose investigativo, que fue en un hotel, y me llamó mucho la atención estas taxonomías fotográficas desde el arte, que empezaban a relacionar un poco también la mirada que yo tenía de la palabra taxonomía, porque fue como algo que a mí cuando empecé en la maestría me daba como mucha lidia comprender, era cómo desde el arte usaban la palabra taxonomía, cuando científicamente, si desglosamos la palabra, taxón hace referencia a un grupo específico de especies animales, vegetales o de bacterias, ¿cierto? Entonces cuando hablaban de taxonomía fotográfica siempre me brincaba la ceja como, ¿por qué? Porque sí, venimos de un concepto más biológico. Acá también hay un trabajo de Santiago Carmona, que es Exceso de Abundancia, y ese trabajo en particular fue como el que me abrió un poco el panorama de cómo relacionar o cómo llegar a esa búsqueda de taxonomía del urbano que les mencionaba al principio, y cómo generar ese diálogo entre las prácticas de archivo y coleccionismo y lo urbano o la ciudad, ¿cierto? Otro de mis referentes que les mencionaba es Joan Fontcuberta, y con Joan Fontcuberta y su trabajo, digamos que
entro como en un diálogo desde los opuestos, porque Joan Foncuberta es un artista que toda su obra va como adoptando criterios de la ciencia para configurarse, mientras que en mi caso soy un científico tratando de coger como conceptos desde el arte para crear mi obra. Entonces, este personaje tiene dos obras que me gustan mucho, que son Herbarium y Fauna, en donde, por ejemplo, en Herbarium, que es la imagen de abajo, él lo que hace es todo un herbario fotográfico de plantas artificiales. Todas esas plantas de acá parecen plantas reales, pero en realidad ninguna de ellas lo es. Son composiciones con desechos orgánicos que luego fotografió y que hizo hacerlo pasar como un herbario. Mientras que la otra obra, Fauna, esa tiene también toda una historia detrás, es que él ficcionó toda su propuesta artística en donde creaba un personaje que era un taxónomo, y este taxónomo hacía una descripción de especies donde hablaba muy científicamente, con términos muy científicos, de especies nuevas que se habían descubierto para la ciencia. Lo interesante de esta obra es que desde el ámbito científico muchos creyeron que era real y empezaron a investigar más a fondo porque habían animales fantásticos que no se habían descubierto para la ciencia, y más adelante se dieron cuenta que era una ficción de un artista jugando a ser científico. Bueno, este segundo momento que les mencionaba ahora, y era como esa forma en la que yo buscaba desde la escritura creativa empezar a hablar de esas expediciones, la titulé Expediciones Naturalistas, un llamado a la colectividad. Y precisamente en este punto vamos a hacer como un cuentico histórico, y es que, bueno, hay una escritora que ha direccionado mucho mi camino desde la lectura, pero también desde la investigación, y sobre todo en esta investigación puntual, y es Andrea Wulf. Andrea Wulf es escritora y divulgadora y tiene dos libros en donde ella narra de forma, pues a mí me parece, forma muy poética, muy bonito, dos momentos históricos de la ciencia. Uno de ellos es los viajes de Alexander von Humboldt por el continente, y ese libro se llama La invención de la naturaleza. Y cuando lo leí, para mí fue como un recordar ese amor por la biología, y porque terminé estudiando biología y porque me gusta la ciencia, y es precisamente por esa búsqueda de relaciones y de entender un poco la naturaleza y también de conservarla. Y otro libro que me llamó mucho la atención de ella y que fue el que detonó ese segundo momento de el llamado a la colectividad, se llama El tránsito de Venus. El tránsito de Venus fue un suceso que se dio en 1761 y en 1769, y que a nosotros también nos tocó en el 2010 y creo que en el 2014. El tránsito de Venus consiste en que Venus pasa por toda la cara del Sol y desde la Tierra se puede ver ese puntico negro atravesando el Sol. Para ese momento no se conocía la distancia que había entre la Tierra y el Sol, y una de las formas metodológicas más fácil de entender la distancia era generando como un llamado colectivo a los científicos, a los astrónomos de la época, a que calcularan el tiempo que se demoraba Venus en atravesar el Sol, y que luego recopilaran toda la información para hacer diversos cálculos y así calcular la distancia de la Tierra. Todo esto lo descubrió Edmund Halley, que fue un científico que describió al cometa Halley, que pasa cada 76-86 años por la Tierra. Creo que a nosotros no nos va a tocar. Bueno, a algunos de pronto les tocó, pero a nosotros ya nos va a tocar, porque pasa como en el 2100 algo. Entonces Edmund Halley, cuando se dio cuenta que con ese tránsito de Venus podían descubrir la distancia entre la Tierra y el Sol, se dio cuenta que tampoco le iba a tocar ese momento, y lo que hizo fue generar como una serie de parámetros para los científicos de la época, donde los invitaba a unirse
y a generar estos cálculos, y afortunadamente siguieron sus indicaciones y se logró conocer la distancia de la Tierra y el Sol. Entonces, en ese mismo sentido del llamado colectivo, yo lo que hago en este capítulo es hacer un llamado colectivo a diferentes amigos y conocidos, artistas y científicos, a que a partir de unas instrucciones ellos me cuenten en un texto cuál fue su relación con la naturaleza. Puede ser desde la biología o desde el arte. Entonces acá encontramos un perfil de invitados que vienen desde diferentes áreas de investigación y nacen pues como una serie de textos muy bonitos, muy poéticos, en donde ellos me cuentan su relación, pero mi relación con sus textos es como un diálogo rizomático, donde yo hablo desde tecnicismos científicos. Entonces voy a poner un ejemplo y es precisamente con uno de los artistas que está acá exponiendo, que es Leandro Campo. Leandro me cuenta un poco su relación con la naturaleza en el transitar, ¿cierto? En el caminar la ciudad, que creo que se relaciona mucho con la exposición que hay acá expuesta, y en coleccionar objetos. Entonces, en el texto que yo hago, lo que hago es dialogar con Leandro de forma escrita y cómo desde la teoría científica empezamos a hibridar esos dos textos como en un baile poético. Y fue muy bonito también identificar en este ejercicio de escritura que muchos de los textos, en los diferentes puntos que se marcan en el mapa, ocurren en estos lugares. Entonces hay uno de los textos que ya les voy a leer un pedacito, que se desarrolla en Bello, en Antioquia y en los Himalayas, porque el centro de escritura de este texto son las montañas, y es un amigo que siempre pues nació en Antioquia, entonces nació en montañas y ahora está en los Himalayas, y se dio cuenta que la montaña era ese detonante creativo. Entonces acá les leo como un párrafo de eso, y el texto se llama Del Quitasol al Machapuchare. La persona que lo escribió es Esteban Beltrán, un gran amigo, y dice así: tal vez las montañas son un oleaje de la tierra petrificado en el tiempo, y siendo nuestra existencia tan corta, no tenemos tiempo para observar el movimiento de esas olas. También esos textos vienen acompañados de ilustraciones o de souvenirs, que en este caso es este toldillo de banderines, que es como muy común allá en el Himalaya. Bueno, y ese tercer momento ya de esa indagación en las estrategias de archivo ciencia-arte, hablando más que todo del gabinete, fue precisamente esa relación con lo urbano. Este momento yo lo titulé Taxonomía del Urbano, y acá lo que hago, perdón, es hablar de dos momentos ya desde la investigación y la creación. El primero de ellos es un laboratorio de creación llamado Taxonomía del Urbano, que ya se ha desarrollado en dos momentos hasta ahora, y en 15 días va a haber otro momento por si quieren ir. Es en Pereira, también va a ser en el Colombo, entonces están invitadísimos. Taxonomía del Urbano lo que invita es a las personas participantes a ponerse en los pies de un biólogo y a hacer investigación en la ciudad. Y los herbarios contemporáneos, que ahorita al final se los muestro, es un poco de esa investigación mía desde las ciencias para el arte, utilizando la metodología científica en esas prácticas de archivo. Entonces este laboratorio del urbano lo que buscaba en un primer momento era, a partir de una acumulación de objetos, que es una acumulación personal, generar como esa interacción con las personas participantes, a que elijan uno de estos objetos y le den un sentido o un valor al objeto, y a partir de eso generar un sistema de relaciones como el que les mencionaba ahorita que hizo Avi Barbu, para generar diferentes taxonomías o clasificaciones. Y además partía también de una metodología científica, que cuando en ciencias vamos a hacer investigación siempre hay como un paso a paso de
primero hay que determinar un patrón investigativo que queramos como trabajar, luego definir un lugar o unos lugares de muestreo específicos, luego tomar datos del lugar como las coordenadas, la hora de colecta y luego ir a campo a colectar. Entonces, esta taxonomía del urbano, que en su primer momento se desarrolló en Pereira, eligió 4 puntos de muestreo, que fueron esos 3 parques principales que mencionó ahorita Quinaya y otro cuarto parque que es el Parque Olaya, y que, como se ve en el mapa, son parques que están muy cercanos. Y lo que yo invitaba en este laboratorio era que cada uno eligiera patrones que surgían a partir de la observación para luego generar una taxonomía de cada uno, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo se concretó este proceso creativo y cuáles fueron esas apuestas y desafíos que enfrenté pues yo en esta investigación? Acá les voy a mostrar un poco como esas 3 obras en las que he trabajado pues todo este tiempo. La primera de ellas es Espacio-Especie y es precisamente ese diálogo entre las prácticas de archivo y lo urbano, pero con conceptos biológicos. Hizo parte pues de una exposición que surgió en la maestría, y acá está esta instalación que lo que yo hago es, con todos los insectos colectados en campo como biólogo, creo una obra artística utilizando dos objetos importantes para mí como investigador. Uno de ellos son los dispositivos, que estas cajitas que ven acá arriba o donde está el cucarrón son dispositivos usados en ciencia para la investigación. Entonces, en las cajas de Petri son donde se hacen cultivos de bacterias, y en los pozos de cultivo, que es la de acá, es donde se hacen pruebas de PCR para investigaciones pues, o exámenes específicos de virus, enfermedades y todo esto. Entonces yo utilicé estos objetos que ya tienen como un fin específico en la ciencia, pero para el arte, y lo relacioné con esos espacios urbanos de la casa. Entonces por eso tienen como ilustraciones hablando un poco de esa relación entre la adaptación del hombre al espacio y cómo nosotros como especie adaptamos nuestro espacio a nuestras necesidades, pero como los animales no hacen eso, pues los otros animales no hacen eso, sino que ellos se adaptan, y de ahí nace precisamente toda esta teoría de adaptación y de evolución o microevolución, y es que las especies que finalmente están presentes actualmente en la Tierra están acá porque se han adaptado. Y un ejemplo muy claro, no sé acá en Manizales porque no tengo como esa relación tan marcada, pero en Medellín y de pronto en Pereira ha sido muy común que todos los años veamos especies diferentes de aves, que es como lo más fácil de identificar al ojo. Y no sé si acá ya en Manizales tal vez no, porque es más fría, pero no sé si ya llegaron los ibis, o si conocen los ibis, que son esos pájaros de pico largo. Ya están en Manizales. Bueno, tal vez, no sé, son aves que normalmente están en tierras bajas, en humedales, y que en Medellín son las nuevas palomas, por efectos del calentamiento global. Entonces, digamos que de ahí nace un poco como esta obra, y es como para nosotros, esta generación, ha sido tan tangible el calentamiento global que estamos viviendo. Otra obra de las que les quiero hablar es De Monte, que De Monte lo que hace es una configuración de un herbario contemporáneo, porque se crea a partir de toda la metodología científica. Entonces, ¿qué hice en De Monte? En De Monte yo fui a campo, colecté una serie de plantas, como lo hace un biólogo, y es que va, corta la planta, la seca, luego la lleva a un horno para que se seque, y luego la fija, como se ve acá, en una plancha que luego va a ser llevada a un herbario y va a ser clasificada y archivada. Y en este otro lado vemos como el paralelo de esa planta real, y es una planta artificial creada con desechos plásticos que fueron colectados en campo. Entonces también es como ese diálogo, pues en De Monte busco como esa relación entre esas prácticas y esa perspectiva ecológica, pero también como esa queja de
cómo nosotros como sociedad ahora vamos al monte y no solamente vemos semillas, frutos y animales, sino también un montón de desechos urbanos y humanos. Acá está pues como un primer momento de esta obra. La mayoría son plantas reales, pero hay unas que son plantas artificiales. Esta, la segunda de acá, por ejemplo, y la de allí, están configuradas con colillas de cigarrillo o con desechos plásticos. Y bueno, ese es como ese herbario contemporáneo que quería mostrar en esta obra. Y la otra, que es en la que actualmente estoy como trabajando, se llama Instrucciones para aprendiz de botánico, y es una instalación también como de esa relación del herbario con una planta real, pero ya con una indagación más desde el arte y desde esas prácticas de arte. Acá hago como una investigación, o más bien una exploración en la técnica del grabado, y las plantas, como les dije ahorita, también tienen todo ese proceso botánico de ir a campo, que se sequen, y luego ir a un laboratorio, pero ya no de ciencia, sino de arte, para entintarse y plasmarse en esta otra, como en este otro díptico que les presento acá. Acá se ve como también como esa relación que yo quiero mostrar en esta obra, y es cómo lo natural muestra unas texturas, pero lo gráfico también nos enseña otras. Y acá hay como parte del resultado del laboratorio de creación. Este fue el primero en Pereira en el 2023, y ese fue una taxonomía generada por uno de los chicos asistentes al laboratorio, en donde el ejercicio era escoger un objeto y a partir de ese objeto generar relaciones con otros objetos. Y él lo que hizo fue escoger el croquis de Colombia, y a partir de ese croquis empezó a configurarlo con objetos que había sobre la mesa para narrar toda una historia y darle un sentido a esa acumulación que yo tenía ahí, para convertirlo ya pues como en algo más, como con más cuerpo, y hablar un poco, en este caso puntual, de la diversidad de Colombia, el verde relacionado con la naturaleza, y pues era como lo que él nos narraba en ese momento. Y este otro es el resultado del último ejercicio de este laboratorio, que se desarrolló hace un mes en el Museo de Antioquia en Medellín, y en esta colecta en particular también se determinaron 3 parques de la ciudad del centro de Medellín para colectar objetos que ellos quisieran. Acá fue muy diferente el ejercicio, porque muchos de ellos se fueron más por lo audiovisual, hicieron ejercicios de taxonomía de sombras, que fue muy bonito el ejercicio, y este en particular se encargó de recoger como las baldosas, o sí, como desechos que encontraban en los parques. Y acá en la parte de abajo, sino que está de forma cenital, vemos una estatuilla de las gordas de Botero, que era muy común verlo en uno de los sitios de muestreo, que fue precisamente el Parque Botero. Bueno, entonces como conclusión, pues yo digo como que en ese trabajo y en esa investigación que he hecho desde la ciencia, este gabinete de curiosidades se configura desde la historia natural, desde los viajes, la poesía y la colectividad, y es precisamente esa colectividad en donde yo me anclo para buscar esa relación entre la ciencia y el arte a través de esos ejercicios de escritura creativa. Esas fueron como unas de las apuestas importantes en mi trabajo, buscar esa relación y buscar nuevas formas de clasificación y archivo llevadas a la experiencia del espacio urbano, pero adaptadas desde una teoría científica. Y fue precisamente la apropiación de la ciencia como ese vínculo que yo buscaba para generar en mi obra, en donde concluyo pues que este gabinete de curiosidades contemporáneo quiso recuperar la figura del gabinete como espacio de colección y archivo, resaltando la sensibilidad del ser colector y convirtiéndolo en un espacio de interacción entre las artes y la ciencia. Y también partiendo de ese nodo común que les mencionaba ahorita, que era el niño curioso, los sistemas de relaciones entre las colecciones de niño, pero también las investigaciones científicas, y cómo la observación y la curiosidad terminan siendo como ese detonante investigativo en donde vuelvo al inicio de todo, ¿cierto? Y uno de los desafíos más grandes en esas estrategias de archivo y de investigación
para mí personalmente fue ese cambio del lenguaje, porque como les mencionaba ahorita, fue muy complejo en principio como empezar a desestructurar esa cuadrícula que me implementaron en la academia en biología, para pensar un poco más libre con respecto a la investigación en arte. Entonces entender las formas del arte también fueron en principio un poco complejo, que fue como gracias a la ayuda de Pedro que se fue como desglosando y configurando un poco mejor esta investigación. Y bueno, no sé si tienen preguntas o... ¿Qué relación ha tenido Quinaya con los archivos botánicos? Y a la inversa, ¿cuál ha sido la relación de David con los álbumes familiares? Con la investigación de David, todo, porque realmente, como dice una amiga, yo soy una bióloga frustrada, convertida en artista, que archiva cosas y trabaja en cine. Yo inicialmente desde niña coleccionaba fotos, muchas, pero sobre todo como cosas viejas. Y no coleccionaba específicamente insectos, porque nunca fui una niña en relación a la tierra, ni de torturar a pobres grillos y quitarle alas a las cosas. Pero sí debo decir que cuando tenía 14 años, en estas experiencias escolares que hay, como de prestar servicio social, yo trabajaba en el zoológico Matecaña de Pereira. Fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, ustedes no se alcanza a imaginar la cosa tan espectacular que estar en 14 años y estar en un lugar de ese nivel. Claramente con sus implicaciones éticas, que siempre serán cuestionadas, pero yo estaba en un semillero de ciencia desde los 14 años y me obsesioné con la taxonomía. Entonces estudiaba más taxonomía y nombres científicos que matemáticas y física en el colegio. Bueno, y mi relación con el archivo fotográfico se relaciona más incluso desde la relación de amistad que tenemos Quinaya y yo, que nace más o menos en esa época del zoológico y yo empezando en biología, en donde yo también me doy cuenta que yo soy un artista frustrado en el cuerpo de un biólogo. Entonces fue como... viviendo la vida del otro. Y entonces mi relación fotográfica se da precisamente a partir de la investigación que nos presenta Quinaya, y también ese interés de ver otras formas de clasificación, porque para mí hasta ese momento era torturar grillos, luego en biología era hacer taxidermia de animales o hacer clasificación con un libro de entomología, un estereoscopio y el insecto, y empezar a buscarle partecitas para saber qué especie era o qué no. Y la fotografía fue por Quinaya. Bueno, muy interesante eso. De pronto, del público quiere hacer una pregunta. Desde acá, está bien. Para ella, Quinaya. Tú nos mostraste cómo hiciste como toda la recopilación, cómo generaste el archivo a través del acervo. Para mí me quedó la duda de por qué llegaste a ese punto de decir, bueno, hablemos sobre las fotos. ¿Cuál fue como ese motor artístico o ese motor estético que te llevó a ir por esas fotos? Desde todo lo que hay para coger, y más que es como archivarlas o acomodarlas. Es que las fotos siempre estuvieron ahí y creo que mi familia repitió el patrón de mi abuela. ¿Se acuerdan que los niños había que entretenerlos con algo y la abuela sacaba las cajas? Pues entonces cuando yo estaba muy chiquita me entretenían así. La tía archivista vivía conmigo y me pasaba las fotos, y ella tenía un discurso repetitivo y era: tiene que conocer la historia del fotógrafo de la familia. Hasta ahí uno dice la cantaleta de una tierra, pero cuando tú llegas a la universidad y te llevan a un museo de paseo y te das cuenta que la exposición
es sobre el fotógrafo de la familia y la familia ni sabe. Luego vas a una biblioteca y vas a consultar historia regional y lees al fotógrafo de la familia y que ha sido investigado por todo el mundo y nadie en la familia sabe que esos libros se han escrito sobre esa obra. Pues hay como una responsabilidad familiar que emerge. Yo siempre cito el capítulo de Los Simpsons. ¿Ustedes se acuerdan cuando Lisa tenía como tarea del colegio investigar su árbol genealógico y encontrar como personajes históricos? Bueno, si no lo recuerdan, vean Los Simpsons y es súper divertido porque Lisa se obsesiona y además en Los Simpsons siempre hacen como una recreación de como si ella estuviera en esa época. Pues a mí me pasó, alcanzando a imaginarme estudiando artes visuales y descubriendo que la historia de la fotografía en su ciudad recae en los hombros de un tío. No, realmente otro. Bueno, una pregunta para los dos, que me gustaría saber todo este proceso que han tenido con el archivo, cómo ha transformado sus formas de ver el mundo. Bueno, en principio pues mi relación con el archivo nace desde la biología, entonces mi mundo se ha transformado precisamente por esa necesidad de la ciencia de que el conocimiento se dé cierto y de clasificar especies. Pero ya desde el arte, y en el arte encuentro pues como un medio de divulgación tremendo, porque era pues como una pelea que siempre me daba con mi asesor de pregrado en ese momento, no es Pedro, con Pedro no peleé. Con mi asesor de pregrado, él me decía como, listo, vamos a hacer esta investigación, pero el lenguaje que tienes que usar tiene que ser entendido no solo para los científicos, sino también que tu abuela te entienda, tu tía te entienda, porque la idea es hacer divulgación y es algo que no pasa mucho en la ciencia, que es un círculo tan cerrado y tan celoso, porque se hace ciencia para los científicos, pero mi relación con el archivo y el arte ha transformado mi mundo porque ha sido como la herramienta de divulgación que he encontrado para hacer obras como Espacio Especie, de Monte y ahora lo del aprendiz de botánico. Es hablar un poco de ese ejercicio biológico desde la conservación, pero también desde el discurso ecológico de la conservación. Gracias. Gracias. Yo debería hablar como del método. O sea, normalmente la investigación da método, pero la investigación-creación está muy en relación como con el psicoanálisis. Y es justamente porque suele suceder que el método académico termina teniendo validez dentro del proyecto de vida. Entonces, a medio método también hay que decirlo porque nos hemos dado cuenta que todo esto de estrategia de archivo está en relación con personalidades psiquiátricamente extrañas. Entonces creo que me ha permitido enterarme que soy obsesivo-compulsiva y me gusta demasiado clasificar y como sistematizar, pues me ha dado demasiado método. Y yo les digo, yo no solo he usado este método o este instrumento que les mostré con estudiantes universitarios, sino que en todos los municipios de Risaralda hay personas que recibieron esta misma información. Entonces ha sido como el método que se ha dejado en muchos lugares a personas de todas las edades, trabajando algo familiar con personas de 15 años, 20 años, 30 años, 80 años y en todos los municipios de Risaralda. Entonces mucho método. Listo. De pronto, otra pregunta. ¿Con micrófono o desde allí? Desde acá. Bueno. Marcelo, más que todo, que me gustó mucho, pues, como trata de mostrar la creatividad y cómo a través de la biología trata de hacer esa conexión con el arte. Entonces, me gustaría, en cuanto a su proceso personal y lo que está entendido, yo siento que a usted lo tuvo que haber dado en el momento del camino, este camino que estaba haciendo, de tratar de reconciliar esa parte artística con esa parte de la biología
a partir de eso, ¿qué sienten personalmente? ¿Qué sienten que el arte le pueda aportar a la ciencia desde esa investigación que hizo, y sintiendo si usted de pronto hizo ese proceso de reconciliación? Porque uno de pronto, como no sé en el caso, pero de pronto al venir desde la biología aún continúa teniendo como ese punto biológico, y de pronto no sé si en algún momento del cambio alcanzó a tener esa conexión con el arte donde le permita de pronto empezar a ver sutilezas, cosas de pronto que anteriormente no veía, supongamos hasta con la materialidad de la obra, digamos, ese tipo de asuntos. Listo. Bueno, pues creo que acá voy a repetir un poco lo que mencioné en toda la charla, y es precisamente, bueno, el arte, el aporte más grande que siento que le hace a la ciencia es el lenguaje, ¿cierto? La forma en que a través del arte podemos hacer divulgación científica y llevar la ciencia a gente que no es de ciencia. Entonces siento que ese fue como el aporte más grande, ¿cierto? Mi primer como detonante en buscar esa relación fue mi último semestre en biología, que estaba haciendo mi tesis y quería como salir un poquito de eso. Me quedaba una materia, bueno, en realidad me quedaban 2 materias, y cogí escultura en la Facultad de Artes, entonces ahí como indagué un poco en materialidad y todo esto, y la otra era una materia que se ofrecía para los biólogos, que era ilustración científica. Ilustración científica, como se presentaba antes en esa época, era prácticamente una fotocopia gráfica de lo que estaba viendo uno, y todavía lo es, pero es algo muy estricto. Pero cuando vi este curso, Natalia Uribe, que fue la profesora pues, en este espacio, siempre nos incitó como a salirnos de eso estricto de la ciencia, o a salirnos como de ese molde que nos implementaron durante toda la carrera, para pensar más en lo naturalista. Entonces empezamos a indagar un poco que no solo había ilustración científica, sino también ilustración naturalista, y gracias a esa ilustración naturalista es que se podía llegar a otros públicos. Entonces por ahí fue que se fue encaminando este quehacer investigativo. No sé si respondí todo. Sí. Cualquier respuesta, solamente era la curiosidad y por más o menos entender también algo del proceso. Vale, gracias. De pronto otra pregunta del público. Yo sí tengo una. Yo veo que ambos tienen el mismo máster, ¿cierto? En este de creación. Y por lo que han dicho de sus procesos artísticos, se me ha hecho la idea de que trabajan como cierto rigor científico, ¿no? Yo quería preguntarles cómo es ese máster y cómo es que uno conjuga como el arte y el hecho de uno estar o tener la responsabilidad en la tesis de crear conocimiento, ¿cierto? A partir del arte, solo como vehículo o fin. Eso es algo que no tengo muy claro. Pues quiero decir, pues esa relación entre las tesis, sí, que son productos de conocimiento, y el arte parece otra cosa. Me encanta esa pregunta, muy académica. Primero hay que mencionar que estamos hablando de un posgrado que tiene un grado de innovación altísimo en el país, y es uno de los pocos lugares del país en donde se hace investigación, creación y no solo investigación. Eso hace que en términos metodológicos y de pregunta, también como de procesos, pues todo sea más amplio y en cierto sentido se duplica el trabajo. Cuando tú haces un posgrado, normalmente haces un informe de investigación, un trabajo de grado o una tesis cuando estás en un nivel de posgrado ya más, en un nivel distinto, tipo doctorado. Y en general, en todos los niveles de la ciencia y de la investigación hay o preguntas o problemas. En las artes hay una situación que a mí de hecho me tiene un poco desmotivada. Yo ya no soy profesora de un pregrado de arte, sino de diseño. Es supremamente distinto y vivo mucho más feliz leyendo el tipo de tesis que se producen en esos programas que las tesis que he leído en programas de artes. Hay un problema para mí que para otros es una solución, y es el método autobiográfico.
muy común en este tipo de espacios, no sé si en tu mismo nicho académico, pero hay una situación con la investigación-creación y es que generalmente en las artes suele iniciar de una pregunta de infancia, patológica, psicológica, extremadamente personal, y cuando en espacios académicos esto no se lleva hasta la universalización, es decir, cómo llevar tu problema, tu pregunta, tu niñez o tu situación psiquiátrica a un nivel universal que sea de interés pues para internacional, nacional, regional o de impacto para otros, pues suele haber fallos. ¿Sí? Yo he visto que muchas investigaciones se quedan en lo autobiográfico, autorreferencial y parece un diario convertido en proyecto de grado, pero pues estamos ya hablando de un posgrado en donde se suele llevar a otro nivel y pues generalmente se nos dan herramientas metodológicas que suelen ser creadas por uno mismo pero guiadas por académicos pues que están en un grado de experiencia muy distinto que lo llevan a uno a universalizar la pregunta. Eso permite que lo que nació de la infancia, por ejemplo, de David, se relacione hasta con la infancia de Humboldt y que no haya ningún problema y que no tengamos que saber todos que en la infancia él torturaba grillos, pero que lo lleve, por ejemplo, a citar. Por ejemplo, aquí lo vimos, o sea, es súper interesante que uno para escuchar el proceso de creación de obra de otra persona tenga que saber qué otros procesos de creación motivaron el proceso de creación propio. Entonces, por ejemplo, ahí ya te estaba hablando de algo que se llama estado del arte. Y es que tú tienes que saber que tu pregunta de investigación, aunque parta de tu infancia, va a tener un impacto primero regional, después nacional y después internacional. Y eso te lleva a la responsabilidad de saber quiénes han tenido tu misma pregunta, problema, niñez, patología. Y hasta ahí ya lo puedes universalizar un montón. De ahí salen muchas otras formas metodológicas que se desprenden, instrumentos, formas de documentar, pero yo creo que te lo puedo responder principalmente en eso, como el estado del arte le ayuda a uno como investigador a darse cuenta que esa etapa de la niñez la vivieron otras 130 personas en el planeta. A mí me pasa algo muy particular y es que precisamente al yo venir desde la biología, como les mencionaba ahorita, digamos que uno parte desde esa pregunta de investigación, desde la observación, desde patrones que uno ve en la naturaleza. Entonces mi trabajo de pregrado era ver cuál era el efecto de la fragmentación del bosque en una comunidad de aves, partiendo desde la observación, generando la pregunta y luego investigación. Y cuando llegó la maestría, yo ni siquiera tenía como en el panorama este bagaje a mi niñez o este recorrido, sino que yo llegué porque en ese momento yo trabajaba en un museo de ciencias naturales y junto con Kinaya hablábamos de eso, de la taxonomía, la clasificación, y la pregunta inicial surgió fue desde ahí, desde hay otras formas de clasificación, ¿cuáles son? Y ya en el trabajo con Pedro como asesor fue que empecé a indagar en otras, como en esas, eso fue como que una terapia, porque volvimos a la niñez. Y ahí me di cuenta que en realidad toda esta curiosidad y esta pregunta de investigación, incluso en biología, venía desde el jardín de la abuela. Entonces como que pasó a la inversa en mi investigación, pero también busqué precisamente no quedarme en eso, en la historia del niño, sino también como buscar la historia del naturalista, coger el método científico y llevarlo al arte para crear. Entonces no son 50 páginas sobre el jardín de la abuela, sino sobre los naturalistas. Sí. Y si son 50 páginas, solo de eso. Ya, de pronto, si no hay otras preguntas, yo hago unas pequeñas para cerrar. Me gustaría saber, esta silla directa para Kinaya. Digamos, el trabajo que realizas es con un álbum familiar pues, previo a ti, pero yo quisiera saber tú cómo te relacionas con el álbum en el que apareces. Esa es mi pregunta actual. O sea, tengo serios problemas con lo digital. Pienso que
tenemos que ser muy conscientes de que estamos produciendo imágenes y también como una autobiografía apoyada en imágenes que a veces carece de metadatos. De hecho, todo lo que yo les hablé fue sobre cómo hacer que los archivos en físico tengan metadatos gracias a una tabla de Excel. Ahora la fotografía digital crea sus propios metadatos, o sea, cada vez que capturamos una imagen, muy amablemente nuestro dispositivo con su GPS nos ayuda a recordar en dónde estuvimos, con qué tecnología la capturamos, con qué lente, a cuánta distancia, pero faltan muchos otros metadatos ahí por completar. Si ustedes se fijan, las redes sociales están diseñadas para crear metadatos emotivos, porque nos permiten añadir pies de foto como descripciones para que nos permitan recordar mejor las cosas, ¿cierto? Pero por ejemplo, ahora tengo una gran pregunta y es ¿cómo usamos los álbumes que usamos de manera pública, como las redes sociales, sin el filtro de crear una imagen pública? Pues yo, por ejemplo, filtro demasiado lo que publico. Entonces, si no me apoyo muy juiciosamente, por ejemplo, yo pago una nube de Google One. Nada más hace un mes, en un picnic fotográfico con mis estudiantes de primer semestre, la pregunta con la que iniciamos el picnic es: ¿cuál es la unidad de almacenamiento de su vida en fotografía? Y nadie la sabía responder porque nadie entiende, bueno, tal vez nadie a los 17 años está en la capacidad de entender que tiene un celular que tiene 64 gigas, que probablemente se lo roben mañana y que si no tiene un respaldo, perdió 64 gigas de autobiografía, de automediografía. Entonces mi pregunta es esa en mi relación actual, es una pregunta sobre los soportes, las unidades de almacenamiento digital, los metadatos no automáticos que generamos, pero sobre todo cuando tú no eres juicioso y pagas una nube, porque además cuesta. Y además te añades metadatos a eso. Yo me apoyo en Google One porque me encanta la IA, que yo a la IA le pongo pizarra y me filtra todas las fotos que yo le tomo a los tableros en los que doy clase para buscar mis propios apuntes, que no me lo va a dar mi disco duro, me lo va a dar Google One, ¿cierto? Porque me genera ese respaldo adicional. Pero mi gran pregunta es, si todos no hacemos eso, solo nos apoyamos en Facebook, en Instagram, pero además tenemos vergüenza de mostrarnos en todas nuestras facetas en esas redes, entonces pues nuestro álbum puede ser más pequeño que el de nuestras familias en el siglo XX. O sea, creemos que es mayor, pero ante tanta pérdida y suma de los robos en Colombia, pues puede ser menor. Mi pregunta es esa, la relación. Claro, muy fuerte todo eso. Preocupante. Pagar Google One. No, y luego se 14.000 todo pesos. el servicio de... Una tera. Se dañan todos esos servidores y... No, pero mira, es más probable que te roben el celular a que el desierto en Estados Unidos, en donde está el espacio físico que alberga Google One, tenga un problema. Claro, sí. Yo sí creo que la solución es cada tanto tiempo de hacer una pequeña selección de momentos importantes y imprimirlos. Sí. No, muy bueno para hacer. Mi tía. Sí. Y para terminar entonces, una pequeña pregunta, que Kina ya nos hablaba un poco de qué sucede con pues, cómo se archivan todas estas fotos, ¿cierto? Que las tienen en sobres, en cajas, en la casa. Yo quisiera saber cómo se archivan todos estos otros procesos que realizas. Bueno, hay dos formas. Una, y es la conocida, es en museos, ¿cierto? Básicamente muchas de mis colecciones de insectos con las que inicié terminaron en el laboratorio de entomología de la Universidad de Antioquia, donde trabajé muchos años, y son usados por estudiantes para investigación. Y otro en el refugio de mi casa. Literal, mi cuarto es un mini museo de estas colecciones de rocas, plantas, insectos. Con el objetivo, y creo que ahorita ya con esta relación con la maestría,
les he dado como un sentido, porque antes estaba muy como lo que mencionaba Kinaya ahorita en su charla, y era literal una acumulación de cosas. Entonces recuerdo a mi hermano decir como una vez me encontré ese insecto y me acordé de usted, yo, ay, gracias, lo guardaba. Y ya ahorita con esas indagaciones investigativas en la maestría, cómo coger esa acumulación y convertirla en un archivo o en una obra de arte. Entonces ahora me sirve más para esos diálogos de arte y ecología que quiero hacer. Vale, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.